¡Ay, ay, ay, ya! Melnor! Muy bienvenidos a esta segunda sesión de la segunda temporada en correspondencia con Tolkien, cortesía de la Sociedad Tolkien Peruana. Hoy vamos a ver las cartas de la 181 a la 186, si no me falla la memoria, lo corroboro en este instante y vamos a ver temas muy interesantes, algunos con una profundidad, sí, de la 181 a la 186, con una profundidad muy, muy rica. Y bueno, pues hoy nos gozamos de tener a Carlos Mendoza Chuy, que ya fue ponente la temporada pasada, ya fue expositor, y hoy también creo que por motivos que ya veremos medianamente evidentes, él es el presidente de la Asociación Católica de Tolkien Perú, algo así, si me he equivocado en el orden de las palabras, me disculpas. Y bueno, pues hoy justamente hay temas de esa índole. Así que pues, sin más, Carlos, adelante, con todo gusto, te escuchamos, muy atentos todos. Hola, buenas noches. Sí, bueno, como Javier dijo, bueno, soy el fundador de la Asociación Tolkien Católica Peruana. Ya por ahí voy a dejar el link para el Instagram. Y bueno, vamos a hablar sobre desde la 181 hasta la 186, me parece. Comenzando, la primera carta, la 181, es una muy interesante porque, bueno, yo justo había preparado, hace un mes más o menos hablamos de este tema con Aldo Llanos y Alejandro el Hijito de Blanca en la Feria del Libro, y habla sobre cómo el final, el desenlace de la historia de Frodo, al final es una derrota, pero no, toda la culpa no tiene que recaer en él, ¿no? Y vamos a ver por qué, ¿no? Es una, igual es como que hay una frase de Tolkien que dice, la vida no es más que una continua derrota, ¿no? Hasta poder llegar al cielo, ¿no? Entonces vamos a ver específicamente qué trata. La carta 181, Tolkien se la escribe a Michael Strait, ¿no? Y bueno, principalmente quería comenzar a hablar sobre cuando Tolkien dice, no sabemos que el profesor acuña la palabra, el término catástrofe, ¿no? Ya lo hemos hablado un montón de veces, creo que todos lo sabemos, ¿no? La catástrofe es un giro inesperado en la historia, para bien, que suscita lágrimas en el lector o en el que la está viviendo, porque es un vistazo súbito de la verdad. Nos traspasa con una alegría tal que nos suscita lágrimas, ¿no? Entonces, y acá el profesor nos explica en esta carta qué es la catástrofe, ¿no? La catástrofe, la aparente catástrofe o fracaso de Frodo, en sus mismas palabras, se puede ejemplificar como la oración del Padre Nuestro, que quiere decir, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tal cual lo dice, ¿no? Literalmente, ¿no? Y bueno, el profesor dice que la frase, la parte de esta oración del Padre Nuestro que es, no nos líbranos del mal, ¿no? Es la parte más difícil, ¿no? Y la que menos pedimos normalmente. Ahora, ahora, lo que dice acá es, Frodo intentó alcanzar el bien mayor, the ultimate good, o sea, el bien máximo, y falló, ¿no? En la historia, ahora la historia, vamos a ver que acá, en algún momento, o sea, es como que la historia estaba destinada a fallar, ¿no? Estaba destinada a fallar en un mero pleno terrenal, ¿no? En un mero plano terrenal, ¿no? Pero, como dice Gandalf, habían más fuerzas en juego, ¿no? No solo las del mal, ¿no? Es decir, habla de el plan que tenía Eru Ilúvatar diseñado para los héroes de la Tierra Media, ¿no? Y para el destino de la Tierra Media, ¿no? Sin tener que eh, entrar, ¿no? Porque como directamente mandar a los Valar y a enfrentarse a Morgoth, en este caso Sauron, ¿no?
el nuevo Señor Oscuro, porque como vimos disculpen, en el Silmarillion, cuando hicieron eso, destruyeron Beleriand y acabó todo inundado, todo bajo el mar. Entonces, ellos intentaron hacer Eru a través de los Valar. Intentaron luchar y oponerse a Sauron de una manera más inteligente, no tanto por el poder directo, sino a través de inspirar los corazones, por ejemplo, con Gandalf, ¿no? Con Gandalf enviando a los Istari. Ahora, voy a leer las palabras exactas del profesor en esta parte, volviendo a la carta 181. El profesor dice, y la historia del mundo dependerá de las acciones de él mismo, es decir, de Frodo, y de las situaciones en las que él sea capaz de sacrificarse. Hay momentos en que en que el bien del mundo depende del comportamiento de un individuo y sus circunstancias, y demandan de él sufrimiento y aguante que va más allá de lo normal, más allá de sus meras fuerzas humanas, ¿no? Incluso puede ocurrir, humanamente hablando, que demanden una fuerza del cuerpo y mente, porque como sabemos, el anillo único no solo pesaba físicamente, sino espiritualmente, ¿no? Entonces, haciendo un paralelo con esto, diciendo un pequeño paréntesis, si escuchamos nosotros a Jorge Ferro, por ejemplo, sabemos que el profesor no hablaba en alegorías, pero sí podemos mencionar que hablaba en figuras. Ciertos personajes presentan rasgos de ciertos personajes bíblicos, por ejemplo, Cristo, ¿no? Por ejemplo, Frodo presenta rasgos de Cristo, pero no es Cristo, porque al final Frodo falla, sabemos que Jesús no falla, ¿no? En su misión. Muere pero resucita, en cambio Frodo sí. Sin embargo, Frodo acepta esta misión de cargar el anillo, ese mal que puede corromper al mundo entero y que ninguno de los más poderosos podrían soportar esa tentación de poder. Y él, por su corazón puro y por su voluntad, por su fuerza de voluntad, logra llevar el anillo hasta el monte Orodruin, hasta la grieta del destino, ¿no? Y no más. Y vamos a ver por qué importa eso, ¿no? Entonces, esta misión demanda fuerza del cuerpo y de la mente que uno no posee. Es tal esa fuerza que uno no posee, esta tal fuerza de mente y de cuerpo, ¿no? Entonces el profesor dice, en cierto sentido, la misión estaba destinada a fallar. Destinada a fallar a la tentación o a ser roto, quebrado, contra la presión, en contra de su voluntad, ¿no? Entonces, pero ajá, el profesor nos dice que la historia de esta misión es la historia de la humildad de Frodo y el desarrollo de su ennoblecimiento, de su santificación, tal cual, ¿no? His sanctification, así lo menciona el profesor, ¿no? Y ahora, ¿por qué es importante esto, no? Porque eh, si bien la eucatástrofe es pura gracia, es un giro inesperado en la historia que, como vemos más adelante, acá al final de esta carta, al final me parece, no, a la mitad, Tolkien dice, el profesor nos dice que Dios se reserva el derecho único de meter el dedo de Dios en la historia y girar las tuercas del destino, ¿no? Esta catástrofe no se podría haber logrado si no hubiera sido por el esfuerzo de Frodo y sobre todo, en palabras del profesor, su propia salvación, la salvación de Frodo, fue por su misericordia previa, por su piedad previa con Gollum, ¿no? El profesor nos dice, en este punto la salvación del mundo y de Frodo mismo fue lograda por su piedad previa y su perdón a la ofensa, ¿no? Por eso justamente es perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? En él se cumple esa última frase del Padre Nuestro. Entonces, continuando con lo que nos dice el profesor, en esta situación creada por su perdón, él mismo fue salvado, ¿no? Fue salvado providencialmente porque, como sabemos, en las películas vemos una cosa distorsionada, vemos que al final eh, después de que Gollum le arranca el anillo único del dedo a Frodo y se queda sin dedo y está sangrando, Frodo va y se forcejean y se caen los dos, parece que se caen y Frodo se agarra, ¿no? Pero bueno, cinematográficamente hablando,
es muy buena la escena porque vemos cómo Frodo está agarrándose ahí y Sam en inglés le dice, no te sueltes, reach, ¿no? O sea, alcanza. Y vemos el paralelismo, ¿no? Como en la primera película Sam se estaba hundiendo en el lago ahí en Amon Hen, ¿no? Cuando Frodo quería irse y Frodo lo saca, y ahora vemos cómo Sam agarra la mano de Frodo sin dedos y lo saca, ¿no? Cinematográficamente queda muy bien, pero siendo estrictos con la historia, así no fue, ¿no? Gollum le arranca el anillo del dedo a Frodo y Gollum se cae, ¿no? Entonces se cae, a Peter Jackson le pareció anticlimático eso, pero en verdad tiene un significado mucho más profundo. Donde acaban nuestras fuerzas humanas son donde comienzan, ¿sí? Donde comienzan las fuerzas de Dios, ¿no? Bueno, Dios nos pide que demos el máximo de nuestras capacidades y posibilidades y Él hará el resto. Entonces, Jorge Ferro hace en su libro Leyenda Tolkien, ahí se lo voy a mostrar en un rato, hace varias reflexiones interesantes, ¿no? O sea, cómo Frodo se entrega totalmente a la providencia y él da el máximo de sus capacidades y no más, ¿no? Ahora, continuando con lo que dice el profesor. Ahora nos menciona, vamos a hablar un poquito de Gollum, ¿no? Gollum, dice el profesor, que era, era digno de tener piedad, ¿no? O sea, era denigrante, pero terminó en una perversión constante, ¿no? Que era persistente. Y al final, que todo haya acabado para bien, no tiene ningún mérito suyo, porque él eligió, estamos en la 181, Jano. No, al final el giro para bien no fue mérito suyo, no fue, fue gracia, o sea, un don, algo inmerecido, ¿no? Entonces, él menciona que su coraje y su aguante maravillosos incluso a la par con Frodo y Sam, o incluso mayor, según el profesor, esa devoción hacia el mal era portentosa, pero no era honorable. Es decir, era fuerte, pero no era digna de admiración. Y el profesor se lamenta, ¿no? Porque dice, cualquiera que sean nuestras creencias, tenemos que aceptar que hay personas que se rinden ante la tentación y rechazan todas las chances de nobleza y salvación y aparentemente son condenables, ¿no? Porque sabemos que Gollum tuvo varias oportunidades de redención. Siempre le dieron, bueno, Bilbo le ofreció misericordia, Frodo le ofreció misericordia, incluso cuando Aragorn lo captura, ¿no? Y sabemos en el Bosque Negro, bueno, en Mirkwood y en los salones de Thranduil y Gandalf le interroga, pudieron haberlo matado, pero no lo hicieron. Gandalf en su sabiduría, que aprendió de la Valiniena, la Valle de la Sabiduría, sabía que habían otras fuerzas en juego, y como le dice a Frodo en Moria, mi corazón me dice, así en estas palabras, mi corazón me dice que Gollum tiene un papel que jugar todavía, para bien o para mal, pero ni siquiera todos los sabios saben todos los finales, ¿no? Ahora, si bien Tolkien dice que era, Gollum era aparentemente condenable, todos estamos en el mismo bote y ninguno debe tomar la posición de juez. Es decir, no debemos juzgar, ¿no? Em, y termina esta parte, ¿no? Diciendo que la dominación del anillo único era mucho más fuerte que la pobre alma de Sméagol, ¿no? Ahora, bueno, y al final, bueno, hay una parte que vale la pena conversar también. Esta carta 181 tiene mucha riqueza, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes, no sé si han escuchado, ¿no? Pero, por ejemplo, en internet pueden mostrar, yo tengo acá mientras voy hablando, voy a ir buscando, tengo la carta, o sea, una imagen de la carta, de una imagen del texto mismo que Tolkien hizo a puño y letra, donde dibuja la torre Kirith Ungol, y ustedes saben que en la puerta del antro de la araña, eh, Gollum quería mostrarle cariño físico a Frodo, quería como que darle un abrazo, pero Sam se levanta y acá dice en las palabras mismas de Tolkien, ¿no? El celo porque Sam estaba celoso del cariño de Frodo, de la misericordia de Frodo con Gollum y de que Gollum se acerque a Frodo, le hace un gesto de
denigración, ¿no? Y ahí se ve que Tolkien dice que los ojos de Gollum tuvieron una luz verde, ¿no? Y cuando Tolkien menciona la luz verde en los ojos de Gollum es cuando aparece el cambio de personalidad de Gollum, ¿no? O sea, la personalidad mala, no es mi Gollum, la buena entre comillas, ¿no? Y a partir de ahí, él estaba perdido, ¿no? Y en otras cartas anteriores, bueno, menciona, ya han leído en la temporada 1, menciona el profesor que esa parte fue la que más lo quiebra a él, ¿no? Incluso en esa imagen, en esa hoja donde Tolkien mismo escribe ese fragmento, se ve una lágrima. Y esto cito a Eduardo Segura cuando lo menciona en uno de sus muchos videos. Tolkien llora y se ve la lágrima ahí en esa escena por la impotencia de no poder salvar a Gollum queriendo hacerlo, pero él, como él dice, él está contando la historia, ¿no? Él no crea, él subcrea, ¿no? Porque solo crea Dios. Nosotros podemos crear a imagen y semejanza de quien nos ha creado, es decir, con la imagen de la misericordia. Ok, continuando con esta carta, habla sobre los tres portadores del anillo, ¿no? Del anillo único. Como sabemos, Bilbo, Sam y Frodo. ¿Por qué Sam? Porque sabemos que Frodo lo perdió un tiempo cuando fue capturado en Kirith Ungol, y ahí Sam lo agarró, incluso fue tentado, eso no se ve en las películas, ¿no? Fue tentado, y es interesante porque me acuerdo mucho de esa escena porque el anillo siempre ofrece algo más, ¿no? Tener poder, ¿no? Y Sam, en su humildad, el anillo le ofrece todos los jardines del mundo y todo el mundo que sea el jardinero dueño de todo el mundo, ¿no? Pero Sam dice, yo no quiero ser dueño de todo el mundo, yo quiero ser dueño de mi jardín, del jardín que he labrado, he trabajado con mis propias manos, ¿no? Entonces, y Sam menciona, bueno, y Sam rechaza la tentación del anillo, ¿no? La logra vencer. Ahora, Tolkien dice que logra vencer esta tentación porque, bueno, por su nobleza, ¿no? Ahora, eh, volviendo a esto, bueno, Tolkien habla sobre los portadores del anillo. eh, sí, y acá menciona algo importante. Dice que la historia, esta mitología, el legendarium es monoteísta, pero subcreacional, ¿no? ¿Por qué es monoteísta? Porque si, aunque no hay una encarnación del único, de Dios, porque Eru Ilúvatar permanece remoto, no fuera de los círculos del mundo de Arda, solo está directamente accesible a través de los Valar, ¿no? Que son espíritus creadores, ¿no? Espíritus angelicales, ¿no? Sin embargo, el único, acá no confundir con el anillo único, está hablando cuando habla del único, habla de Eru Ilúvatar, ¿no? El dios en la obra de legendaria de Tolkien. El único mantiene toda la autoridad, y acá estoy citando a Tolkien, mantiene toda la autoridad y reserva el derecho de introducir el dedo de Dios en la historia. Eso es lo que le decía antes, ¿no? Esto es para producir realidad, y esto es importante, bien, entiendan, es un poco complicado al inicio, pero entiendan cómo lo menciona el profesor, ¿no? El único mantiene la única autoridad, la última autoridad para introducir el dedo de Dios en la historia y así producir realidades que no hubieran sido deducidas, incluso con el conocimiento total del previo pasado, pero que se vuelven reales y parte del pasado efectivo en el tiempo subsecuente. Esto es una posible definición de un milagro. Es decir, que nuestras acciones en el pasado hicieron posible ese milagro, ¿no? Esa eucatástrofe fue posible ¿por qué? Porque, por ejemplo, la eucatástrofe de los Rohirrim, que llegaron a salvar el campo en la batalla de los campos de Pelennor, ¿por qué fue posible? Porque Gandalf tomó el mando de Minas Tirith, inspiró junto con su carisma y con el anillo de fuego, inspiró los corazones que los rodean, que fue justamente la misión que Círdan le da al entregar el tercer anillo de fuego, y así resistió hasta el amanecer. Y así los Rohirrim llegan y pueden salvar el día, ¿no? Pero ¿qué pasaba si Gandalf no iba? ¿Qué pasaba si no luchaba hasta el final? Los Rohirrim llegaban y todo estaba destruido, ¿no? Igual, en la batalla de Cornavilla, en el Abismo de Helm, ¿qué pasaba si Aragorn
bueno, Legolas, Gimli, Éomer, que en verdad Éomer estaba ahí, ¿no? Erkenbrand es el que llega con Gandalf, y Theoden no luchaban hasta el final. Cuando Gandalf llegaba al amanecer del quinto día, todos los Uruk-hai habían destruido todo, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere. Como dice acá, el pasado efectivo, esta realidad, esto que se hace real, se vuelve real por el pasado efectivo y todo el tiempo subsecuente, ¿no? Y esa es la definición de milagro que nos dice Tolkien. Ahora siguiendo. Bueno, nos mencionan también que sobre the Children of God, los hijos de Dios, ¿no? Los elfos y los hombres, y bueno, los hijos adoptados de Dios, que son los enanos, que Aule los creó sin permiso. Para los Valar tenían un valor incalculable, ¿no? Estos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque eran criaturas racionales con libre albedrío, ¿no? Con libertad, gracias a Dios. Tenían el porqué de libertad, porque tenían el fuego imperecedero que solo está en Eru, no en el vacío como buscó Morgoth. El fuego imperecedero que arde en sus corazones les permite la libertad. ¿Y qué significa eso? Elegir entre el bien o el mal, ¿no? Eh, entonces, bueno, sí, pues bueno, ahí vamos a profundizar más un poquito más adelante, pero bueno, ese es el fuego imperecedero, el fuego creador, ¿no? Que para algunos autores incluso podría ser podría tener rasgos del Espíritu Santo, ¿no? Ok. Ahora, bueno, en esta carta nos sigue mencionando Tolkien para poder usarlo un poquito, para acelerar un poquito. Nos menciona sobre los elfos, nos menciona características de los elfos que son bellos a la apariencia, que son artísticos, que son aesthetic, y él lo menciona con esa palabra tal cual. Y tiene y bueno, que acá menciona algo interesante, ¿no? Como los elfos tenían el don de la inmortalidad, pero se volvían melancólicos, ¿no? Y deseaban la muerte, ¿no? Y por lo tanto, y en comparación, en contraste, los hombres que tenían el don de Ilúvatar, que era la muerte, querían la inmortalidad, ¿no? Bueno, acá vamos a ver. Los elfos estaban devotos al mundo físico, deseaban y observaban y entendían por su propio medio la realidad dada por Dios. Sin embargo, ellos no eran eternos, ¿no? Estaban atados al mundo, ¿no? Entonces, pero podían durar dentro y dentro del mundo creado, ¿no? Sin embargo, cuando eran asesinados por herida o destrucción de la forma encarnada, ellos no escapaban al tiempo, ¿no? Bueno, sabemos que se van a los salones de mandos, ¿no? Que es uno de los Valar. Ahora, em, acá vamos a ver. Y justamente la tentación de los elfos era, bueno, sabemos que los Noldor fueron liderados por Fëanor y otras facciones, bueno, que no todos son tan condenables porque no participaron, por ejemplo, en la matanza de los Teleri y la matanza de los elfos. Sin embargo, fueron a la Tierra Media. ¿Y por qué? Porque querían un reino para sí mismos, ¿no? Querían la belleza de Valinor, pero no en Valinor. ¿Por qué? Porque, como dijo Francisco hace ya mucho tiempo, prefirieron tener su reino o sea, querían ser gobernantes de un reino que ser la última parte en el reino bendecido de Valinor, ¿no? Entonces, ellos cayeron en la medida del engaño de Sauron, ¿no? Los elfos deseaban poder sobre todas las cosas y en particular a la preservación efectiva, es decir, que no hubiera cambio, ¿no? Que todas las cosas se mantuvieran frescas y bellas. Y justamente, por ejemplo, el anillo ninja de Galadriel lo que mantiene justamente, por eso vemos que cuando la comunidad del anillo entra a Lothlórien es como si el tiempo se detuviera, ¿no? Todo está bello, no hay nada incorruptible, ¿no? Y cuando la comunidad del anillo sale de Lothlórien siente una presencia espiritual que pasó, ¿no? Y Gimli se quiebra en lágrimas, ¿no? Volviendo a la carta, Tolkien dice que no había nada más en la Tierra Media para ellos, para los elfos, que debilidad. Por lo tanto, por eso Elrond y Galadriel regresan a Valinor, ¿no? Menciona que Gandalf es un caso especial. Él no fue el forjador de los anillos de poder, sabemos que fue Celebrimbor,
y ni siquiera el portador original del anillo de fuego, Narya, ¿no? Sabemos que Círdan se lo da, ¿no? Y le dice que como Círdan era era el más sabio y uno de los elfos más longevos en la Tierra Media, ve que Gandalf va a necesitar más ese anillo que él, y por eso se lo da. Él, en palabras de Círdan, me acuerdo que dice, estará mejor en manos más nobles que las mías, ¿no? Incluso esa humildad de Círdan, ¿no? Al frente de Olori, de Gandalf. Y para acabar con esta carta, porque es bien larga, el profesor nos dice que eh, no hay una encarnación del creador en ninguna parte de esta historia de la mitología. Gandalf es una persona creada, un espíritu angelical que existía antes de la forma física del mundo, que participó en la canción, en la Indolíndale, en la música creadora de Eru Ilúvatar. Su función como mago, entre comillas, es de un ángelos, de un ángel, a un mensajero de los Valar o gobernantes, ¿no? Para asistir a los pueblos libres de la Tierra Media, resistida a Sauron, que era un poder muy grande para ellos sin ayuda, ¿no? Entonces, no era, por ejemplo, esto lo conversábamos con uno de los fundadores de la Asociación Tolkien Católica Española y con Francisco y otros amigos más el otro día. Algunos se quejan de que en la trilogía de Señor de los Anillos no ven a Gandalf peleando tanto, y es que en verdad no pelea mucho, o sea, él no vino a chocar poder con poder, él vino a inspirar, a guiar, a, a que los pueblos libres resistan contra Sauron. Solo en los momentos donde ya la fuerza física del enemigo era tan grande que no alcanzaba con la sola voluntad, ahí tenía permitido actuar, ¿no? Incluso esas restricciones disminuyeron más cuando volvió como Gandalf el Blanco, ¿no? Ok, sin embargo, estas formas encarnadas de los magos podían, como sabemos, tener los peligros de la carne, podían caer en pecado, aquí dice en estas palabras, the possibility of fall, of sin, if you will, ¿no? De pecar, ¿no? En este mal justamente es el que Saruman cae, ¿no? Gandalf no cae, y esto cito al profesor, y esta situación de la caída de Saruman se torna mucho peor, ¿no? Porque eh, el profesor dice, ¿no? Esta situación se convierte en mucho peor por la caída de Saruman. Ese bien fue obligado a un mayor esfuerzo y sacrificio, ¿no? Por eso Gandalf justamente se enfrenta y sufre la muerte y vuelve más, y es regresado a la vida, ¿no? Ahora, acá viene algo muy interesante, porque el profesor dice claramente, pero a uno puede recordarle a esto a los evangelios, the Gospels, pero en verdad no es tal cosa. Y acá se muestra la humildad del subcreador, ¿no? La humildad de Tolkien. Dice, la encarnación de Dios es infinitas veces más grande que cualquier cosa que yo me atreva a escribir. Acá solo hablo de la muerte como la naturaleza física y espiritual, del hombre y esperanzas y garantías, ¿no? Pero siempre manteniendo la esperanza, ¿no? Ahora, y finalmente acaba la carta diciendo que la historia es hobbitocéntrica, ¿no? Que es primariamente un estudio del ennoblecimiento o santificación del humilde. Y ese es lo que él mismo dice. Primarily a study of the ennoblement or sanctification of the humble. Y así acabamos la carta 181. Vamos acelerando. Bueno, en la 182 nos mencionan sobre, bueno, a ver, nos mencionan sobre, bueno, claro, el éxito del Señor de los Anillos, ¿no? De su mitología, nos hablan sobre una literatura trivial, ¿no? Y bueno, quería principalmente centrarme en bueno, en las cartas, en la carta 183. Bueno, acá en la 182 hay algo interesante, ¿no? Acá menciona Tolkien una pequeña oración, ¿no? ¿Cuánto Señor o cuánto tiempo, ¿no? Voy a estar sufriendo, bueno, estas críticas, ¿no? Que tenía el profesor, ¿no? Que incluso él tenía críticas, ¿no? Pero bueno, en la carta 183 que le habla a W.H. Audens, habla sobre, en esta parte, habla sobre Sam, por ejemplo. Dice, cuando Sam
no había más allá, cuando no, no quería ir más allá, ¿no? ¿Se acuerdan que en la película lo ponen como que hasta acá voy porque ya no he ido más, nunca he ido más allá, ¿no? Entonces, era como un estado acá el profesor lo menciona así, ¿no? Como un estado vegetal, ¿no? Sin ayuda, ¿no? Un sufridor pasivo. Es un ejercicio, eh, un pequeño ejercicio de la voluntad y de la movilidad, ¿no? De la curiosidad sin una mente racional que te mantenga estático, ¿no? Entonces, es como decir que cuando Tolkien decía, ¿no? Que los hobbits tenían una chispa dentro que estaba lista para ser encendida, solo necesitaba un empujón. Como por ejemplo cuando Gandalf le da el empujón a Bilbo, ¿no? Para que se lance a la aventura, ¿no? Ahora, acá nos menciona el profesor que hay varias buenas razones para mandar hobbits, ¿no? Que Gandalf fue el único que vio el valor de la gente pequeña. Tenían una visión simple y calculable. Eran gente con una visión simple y calculable, eh, que tenían esa visión en un viaje, en una jornada, que estaba lejos de la casa, en tierras lejanas y peligrosas, ¿no? Especialmente si estaban proveídos, es un poco gracioso, ¿no? Porque menciona el profesor que tienen esta habilidad, pero solo si son presionados o bajo peligro de muerte, ¿no? Especialmente si están enfrentándose un motivo fuerte para soportar o para adaptarse, ¿no? Es decir, si no lo ponen contra la cuerda y la pared, el hobbit no reacciona, ¿no? Se tiene que ponerlo así. Y bueno, a veces como nos pasa a nosotros también eso, ¿no? Y eso es justamente lo que el profesor quería, ¿no? Que nos veamos reflejados en los personajes de la historia, ¿no? Ahora, acá nos menciona en esta carta sobre Denethor, ¿no? Y es bueno, hay que rescatar que Denethor no es tan reprochable como lo ponen en las películas es casi un villano, pero él, sin embargo, a regañadientes, pero igual sigue algunos consejos de Gandalf, lanza defensas, ¿no? No es que se quede simplemente eh, llorando dentro de Minas Tirith, ¿no? O sea, él presenta una lucha física contra Sauron y también una lucha de voluntades, ¿no? Porque sabemos que tenía un Palantir y él luchaba contra Sauron, ¿no? Y por eso su deterioro físico, ¿no? Que parecía mucho mayor de lo que ya era, ¿no? Sin embargo, Tolkien nos menciona que Denethor se había centrado simplemente en políticas y por eso su derrota y su desconfianza de Faramir. Faramir, acordémonos que les decía que era un pupilo de un mago. Faramir eh, es- creo que es el peor personaje que está adaptado en la trilogía porque Faramir primero rechaza la tentación del anillo, tiene frases muy inspiradoras, muy nobles, ¿no? Y incluso Pippin le dice que le recuerda a Gandalf, ¿no? O sea, esa sabiduría que tenía, y Faramir le dice que estás viendo quizás un estisbo, una, quizás un pequeño rayo de luz su sangre númenoriana, ¿no? Tolkien dice que Faramir tenía más sangre, sangre númenoriana más pura que Boromir, ¿no? Ahora, Denethor, dice Tolkien, que despreciaba a los hombres menores y esto es interesante porque dice Tolkien, dice que Denethor no podría distinguir entre orcos y los aliados de Mordor, ¿no? Si él hubiera, es decir, hay una diferencia, ¿no? Ambos han elegido el mal, pero unos son orcos y otros son Haradrim, otros son hombres del este, ¿no? Entonces, Tolkien nos dice, si Denethor hubiera acabado victorioso, sin acabar suicidándose, incluso sin el uso del anillo, le hubiera tomado mucho em, en convertirse en un tirano, sin embargo, hubiera sido vengativo, ¿no? Contra los hombres del este y del sur, ¿no? Cruel y vengativo. Hubiera sido un líder político. Hubiera querido que Gondor fuera sea Gondor contra el resto, ¿no? Ok. Ahora, continuamos hablando sobre, acá el profesor habla en la carta, bueno, en la carta 182, sí, en la carta 183, nos menciona sobre el mal absoluto. Dice que eh, él no trata con el mal absoluto, pero obviamente
sí existe el mal, sí existe el bien, no lo está relativizando. ¿Por qué? Porque él dice que no existe tal cosa porque sería un cero, ¿no? No cree que en ninguna proporción, ningún ser racional sea completamente malo. Pone punto aparte, punto seguido. Satanás cayó. En mi mitología, Morgoth cae antes de la creación del mundo físico. En mi historia, Sauron representa una aproximación cercana a lo que es el mal, la voluntad del mal y lo que puede ser posible, ¿no? Ahora, incluso él nos menciona que eh, esta, bueno, esta tiranía, esta, bueno, lastes, lujuria, estas ganas de dominación, ¿no? Que tienen un origen inmortal, angelical, ¿no? Son ángeles caídos, ¿no? Tanto Morgoth como Sauron, que sabemos que Morgoth fue un Valar, el Valar, bueno, Melkor, antes de la caída, más bello, más poderoso, ¿no? Incluso más que Manwë, ¿no? En poder físico, sin embargo no en sabiduría. Y Sauron, un Maiar, ¿no? Que ambos cayeron, ¿no? Y acá viene algo interesante, ¿no? Y verdad que fue inesperado para mí leer esto cuando lo leí hace mucho tiempo. Tolkien nos menciona que en El Señor de los Anillos el conflicto no es básicamente sobre la libertad, aunque incluso está naturalmente en la historia. Es sobre Dios, con mayúscula, y su único derecho al honor divino. Los Eldar y los Númenóreanos creían en el único, en Eru Ilúvatar, el verdadero Dios, y cualquier otra persona que hubiera querido adoración divina sería una abominación, ¿no? Acá nos menciona que Sauron sí quería eso, deseaba ser un dios rey, y sus sirvientes, ya sean orcos, uruks, nazguls, haradrim, hombres del este, lo tenían como tal, ¿no? Ahora, acá hay algo interesante, ¿no? Hay un pie de página en el que nos menciona que Morgoth, sabemos que Morgoth fue capturado una vez por los Valar, ¿no? Y sin embargo Manwë lo perdona, ¿no? Ante la inconformidad de Tulkas y, y Ulmo, ¿no? Entonces, acá nos menciona que Morgoth, cuando fue derrotado por los Valar, finalmente decidió rendirse, pero solo por miedo, ¿no? Solo por miedo, y no quiso el perdón de los Valar, no se arrepintió y permaneció en la Tierra Media. Entonces, ahí vemos que no hay una conversión verdadera de corazón porque lo hizo por miedo, para que no le pase nada, cosa que al final pasó, lo encadenaron y lo mandaron al vacío, ¿no? Pero fue por miedo, no hubo unas ganas de cambiar. Ok, la siguiente carta es una carta, bueno, anecdótica, ¿no? Interesante. Le escribe a Sam Gamgee a 184, y Tolkien menciona que es una sorpresa encontrarse con una persona que se llama igual que Sam y su apellido también, ¿no? Dice que se emociona, le pone feliz, ¿no? Le dice que es un personaje heroico, ¿no? Y que aunque sus orígenes eran rústicos, ¿no? Y su humildad de ahí, ¿no? Que lo ayudó a vencer al anillo, ¿no? Menciona la historia de esto, que él estaba en Birmingham, que usaba Gamgee como una palabra para un algodón, ¿no? Y por eso en su historia las familias Algodón, Cotton y Gamgee están conectadas, por eso Rosie Cotton y Samuel Gamgee, ¿no? Ahora, en la siguiente, bueno, en la siguiente carta es a su hija, Faye Tolkien, ¿no? Y bueno, hablan sobre la carta de Sam Gamgee, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? Hablan también, bueno, es cortísima esa carta. Sí, solo están hablando sobre esa carta, ¿no? Ujú. Bueno, y las profecías, ¿no? Y finalmente la carta 186, ¿no? Bueno, y la carta 186 es interesante porque yo no había escuchado una vez una interpretación tal que hablaban sobre una relación entre la bomba atómica y el Señor de los Anillos, y dije, ¿qué? Pero parece que sí, ¿no? Parece que alguien interpretó que el anillo único era similar a la bomba atómica que destruiría a todos, y los orcos eran comunistas, y la Tierra Media era Inglaterra en guerra, y Tolkien dice que no, o sea, nada que ver, ¿no? Dice, por supuesto, mi historia no es una alegoría del poder atómico, ¿no? Algo que las físicas nucleares en sí pueden
pueden ser usadas para tal propósito, ¿no? Ahora, sin embargo, eh, él dice que esto le parece, bueno, dice que esto le parece todo falso, y acá hay una frase muy, muy importante que nos dice, los más grandes ejemplos de la acción del espíritu y de la razón es en la abnegación. Entonces acá vemos, acá nos remite, ¿no? Como a través de toda la historia, los héroes o sea, se abnegan a sí mismos, ¿no? Es una forma de ascetismo, ¿no? No de un martirio propiamente dicho, sino de sacrificar algo por un bien superior, ¿no? Por su misión. Ahora, acá menciona Chesterton, que también mencionaba lo mismo, y él menciona que él no cree que incluso el poder o la dominación eh, sea el centro de su historia, ¿no? Provee el tema de la guerra sobre una oscuridad que va a amenazar a toda la Tierra Media, pero habla sobre la muerte y la inmortalidad, el misterio del amor del mundo en los corazones de la raza que está condenada, entre comillas, ¿no? A dejar y aparentemente a perderla. Es la angustia de los corazones de la raza condenada a no dejarla hasta que todo el mundo, hasta que el mal en el mundo sea destruido por siempre, ¿no? Entonces ahí está hablando la comparación entre la raza de los elfos y la raza de los hombres, que estaban destinados a irse los elfos y los hombres hasta quedarse, ¿no? Por eso Gandalf lo dice y comienza la era del hombre, ¿no? Cuando es coronado el rey Elessar Aragorn. Y acá, casi por terminar, Elrond, hay una frase, Tolkien menciona una frase de Elrond que es genial, ¿no? Dice, así es el curso, así es comúnmente el curso de los hechos que mueven las ruedas del mundo. Son manos pequeñas las que lo hacen porque deben, mientras los ojos de los grandes miran a otro lado. Y justamente menciona también que Merry menciona que eh, la tierra de la comarca es profunda, ¿no? Es decir, los humildes son, por eso justamente nos remitimos de nuevo a la 181, esta historia es un ennoblecimiento de los humildes, ¿no? De los hobbits, de los que nadie apostaba ni 50 céntimos, ni 30 céntimos, pero Gandalf vio la valía de estos hobbits y bueno, la comunidad también, ¿no? Ahora, bueno, claro. Y dice, la historia es realmente una historia de lo que pasó BC, Year X, que quiere decir Before Christ, año X, o sea, antes de Cristo, año X. Es una historia pre-redentora, no hay una encarnación de Dios, aún, porque sabemos que en el Anillo de Morgoth, en las historias de Tierra Media, está el Andrabeth, que Finrod Felagund habla con esta mujer y hablan sobre una posible encarnación de Eru Ilúvatar en el mundo, es decir, un posible rasgo de Cristo entrando al mundo. Finrod nos menciona que cómo podría ser destruido el mal solo si Eru Ilúvatar entrara en el mundo, ¿no? Esa es como una profecía, ¿no? La profecía de que Eru entrara al mundo. Y bueno, ahí están las 186 cartas. Pues eso, genial, Carlos. Muchísimas gracias. Yo creo que son cartas clarísimas, son cartas muy, muy interesantes. No sé si hay alguien que quiera hacer un comentario. Acá estoy viendo los comentarios recién y claro, también Sam tiene la tentación de, bueno, ver Mordor, o sea, claro, su alrededor convertido en jardín. Y, Jano, ¿a qué te referías con la manzana de Adán y Eva? O sea, cuando comen el fruto prohibido, y luego o sea, claro, el conocimiento, ¿cuál Cuando, referencia? cuando, cuando hablaste de que la llama imperecedera era la que te daba la conciencia del bien y del mal, yo estaba haciendo ahí una comparación. Ah, bueno, claro, bueno, es que no sería tanto así, pero parece, ¿no? O sea, en una posible visión, pero por un lado, o sea, la llama imperecedera es algo que, o sea, si bien nos da la libertad, nos permite elegir entre el bien y el mal, ¿no?
En cambio, la manzana de Adán era el pecado en sí mismo, ¿no? Era para desobedecer a Dios y caer No, en la se desgracia. supone Lo más que parecido se sería, lo supone. más parecido sería en la Biblia, en el Génesis, hay dos relatos de la creación de Adán y Eva. ¿Ok? Uno, el del barro, ¿no? En el que el barro, Dios le insufla el espíritu El de aliento de vida, vida. el Ujú, aliento de vida, Claro, exacto. eso sería más actual. Habla de algo así como una cosa etérea, ¿no? Como una llama imperecedera, podríamos decir. ujú, Claro, Y porque es el... en el otro relato es en el que se dice, en el de a imagen de Dios los creó, hombre y mujer lo creó. ujú. Y a imagen de Dios lo creó se refieren a su alma racional, ¿no? Entonces, son dos relatos dentro de la Biblia misma, hay dos relatos de esta dimensión que por un lado es de racionalidad y por otro lado es de vida espiritual, ¿ok? Que tiene el hombre. Y entonces yo creo que la llama imperecedera, no como alegoría, pero sí como antropología, ¿ok? Antropología de la Tierra Media, podríamos decir, los seres vivos y espacio racionales son pues los que tienen estos elementos justamente y que se comparte con nuestro mundo, ¿no? Que tienen esta racionalidad que es una especie de soplo de vida, ¿no? En ese sentido, creo que Claro, va por ahí el asunto de la llama imperecedera, Mm. más por ahí que por el asunto del Espíritu Santo, ya que eso es claro, hablar de inhabitación del Espíritu Bueno, Santo, exige vida es que sacramental y una claro, serie de claro. cosas. No, no es el Espíritu Santo, en ningún momento, no. O sea, podría tener cierta figura de, cierta inspiración de, pero no es, ¿no? claro, que Eh, lo que estábamos hablando en ese momento de la reunión era que del bien y del mal. Y efectivamente, Adán y Eva no conocen el bien y el mal hasta el claro, momento que toman el fruto prohibido, claro. según la escritura. Y ahí es cuando No, se le no, abre no, la percepción. no. Recuerda La, que ahí es cuando dice, se dan cuenta de que están desnudos, ¿fija? la serpiente Ahí les se dan cuenta. engaña, la No, por serpiente supuesto. les engaña, les dice que con el fruto serán conocedores del bien y del mal, ¿Mm? pero que ellos ya sabían que eso estaba mal y que eso era una desobediencia, ¿no? No sé. Sí, sí, No. está clarísimo. Ujú. Sí, sí. Porque como está bueno, ya Es no una voy a juzgar mentira, a Dios, por supuesto, pero. ¿Ah? Bueno, es pero claro, un engaño lo de la de, serpiente. lo de, lo del fuego, o sea, que el espíritu infunde, Dios infunde vida, ¿no? O sea, la figura creo que es clara, ¿no? Porque, por ejemplo, como mencioné, ¿no? Y como sabemos, Morgoth quería crear seres de su propia, de su propio, o sea, su progenie, ¿no? Quería dar vida, pero, y buscaba el fuego imperecedero en el vacío, cosa que no estaba, solo estaba en Eri-Lúvatar, y solo Eri-Lúvatar crea, ¿no? Los demás son subcreadores, ¿no? Es justamente por eso es el fuego de vida, ¿no? El fuego que da vida, ¿no? Y da libertad. Ujú. Pues sí. Genial. Muy bien, señores, pues ha sido una sesión súper interesante. La siguiente también tendremos un invitado ponente. En esta ocasión será invitado nuevo, será Joaquín Soto Rojas, que está presente aquí. Ya ha estado presente también la sesión pasada. Y nada, pues genial. Eh, con mucha expectativa porque también hay cartas verdaderamente interesantes. Eh, en el sentido de conocer a más profundidad el pensamiento de Tolkien y su filosofía a través de la lectura de sus cartas. Muchísimas Eh, gracias a todos. Ah, bueno, ¿Qué sí. cartas debo presentar? Disculpa, Javier. La semana que viene, muy buena pregunta. La semana que viene, 187 a la 199. eso, son bastantes cartas. De la Son 87 bastantes. a la 99, sí. De la Sí, 187 a la 199. También recordar a todos los que nos vean por YouTube que para no perderse ninguna novedad, no solo las que comentamos aquí, sino ninguna novedad,
tenemos un WhatsApp abierto de la Sociedad Tolkien Peruana que se llama La Posada El Pony Pisador. Así que pondremos el enlace, como en todos los vídeos, pondremos el enlace abajito. Y nada, están invitadísimos a ese chat donde conversamos, mandamos información y bueno, es el día a día de la asociación y ahí se comentan todas las novedades, informaciones y demás. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente sesión. Chao.